no bebes cerveza y probablemente pienses que eso dice algo bueno de ti. Quizás te has dicho a ti mismo que es disciplina, madurez o claridad. Quizás incluso te has sentido discretamente superior en lugares donde otros aflojan el control y tú te mantienes alerta, intacto. Pero si reflexionas sobre esa decisión el tiempo suficiente, si dejas de defenderla por un instante, algo en ella empieza a sentirse ensayado, como si no hubiera sido elegido, sino heredado, como si te hubiera sucedido antes de que pudieras opinar. Hay cierta quietud que surge al ver a otros disolverse en el ruido, mientras tú permaneces intacto. La notas en reuniones, en conversaciones que se vuelven más ruidosas, más sueltas, más despreocupadas. Estás ahí, pero no realmente en medio de ellas, observando, conteniéndose, y quizá al principio eso se sintió como fuerza o como control, pero con el tiempo empezó a sentirse como distancia. Un muro delgado e invisible entre tú y todos los demás. Uno que nunca recuerdas haber construido, pero que de alguna manera siempre defiendes. Porque la evasión no se presenta como miedo. Se disfraza de preferencia, se disfraza de gusto, de principio, de autoconocimiento. Pero la mente es astuta en ese sentido. Aprende pronto que se siente inseguro y construye rituales para mantenerse intacta. No porque haya peligro, sino porque la familiaridad es reconfortante, incluso cuando es hueca. Y así se forma un patrón. Lo repites sin cuestionarlo. No beber se vuelve menos una cuestión de la bebida y más de mantener una versión de ti mismo que nunca flaquea, nunca resbala, nunca se arriesga a ser vista sin filtro. Es como usar una máscara tanto tiempo que la piel que la cubre olvida cómo respirar. Al principio, la máscara te protege. Te da forma, identidad, estructura, pero poco a poco se endurece, se convierte en tu rostro. Dejas de notar la presión, dejas de preguntarte qué hay debajo y, con el tiempo, la idea de quitártela se siente más peligrosa que dejártela puesta. El mundo fuera de la máscara se siente impredecible, desordenado, humano, y quizá esa sea la verdadera incomodidad, no la cerveza, no el acto, sino lo que representa, una pérdida de control, un momento en el que las paredes se debilitan y algo desprotegido podría emerger, algo que has mantenido cuidadosamente organizado en un segundo plano, algo que no encaja con la versión de ti mismo que has aprendido a presentar, porque cuando te deshaces de las justificaciones, los hábitos y de las historias que te cuentas sobre quién eres, hay una pregunta más silenciosa que acecha en el fondo, una que probablemente has sentido, pero que nunca has meditado lo suficiente como para nombrarla. ¿Qué parte de ti está protegida por esta restricción? ¿Y qué pasaría si, aunque fuera por un instante, esa protección fallara? No necesitas responder eso ahora, pero el hecho de que la pregunta persista debería inquietarte, porque una vez que la notas, no desaparece. Simplemente espera, paciente, a que la siguiente capa se desprenda. En algún momento, empezaste a creer que las cosas que te gustan y las que evitas dicen algo de ti, que tus preferencias son prueba de tu personalidad, que tus hábitos reflejan una intención. Pero si las rastreas lo suficiente, empiezan a aparecer menos decisiones y más ecos. No las elegiste un día. Las llegaron silenciosamente, absorbidas por la repetición, la observación, observar cómo vivían otras personas y aprender qué era aceptable desear. Piensa en la primera vez que te diste cuenta de que te alejabas de algo sin saber por qué. No fue miedo exactamente, ni asco, solo una sutil tensión, una sensación de que no eras tú. Quizás ocurrió en una habitación llena de gente, o en un momento en que los demás parecían relajados y tú te sentías extrañamente alerta. No lo analizaste, simplemente lo aceptaste como parte de tu naturaleza, como si siempre hubiera estado ahí, como si te perteneciera. Pero la identidad no llega completamente formada, se acumula, toma prestada, imita. Mucho antes de que tuvieras un lenguaje que te definiera, ya aprendías qué generaba aprobación y qué invitaba a la distancia. Observabas reacciones, pues sentías cambios de tono. Notabas qué comportamientos te traían calidez y cuáles silencio. Y sin tomar una decisión consciente, te adaptabas, lentamente, sin problemas, hasta que la adaptación se sentía como un rasgo. La mente lo hace sin esfuerzo. Construye una versión de ti que se adapta al entorno, que evita la fricción, que se mantiene predecible.
no porque sea honesta, sino porque es segura. Con el tiempo, la repetición se consolida y se convierte en familiaridad. La familiaridad se transforma en identidad. Y un día, te despiertas defendiendo preferencias que nunca examinaste, confundiendo el condicionamiento con el carácter. Es como vivir en una habitación en la que llevas tanto tiempo que has olvidado que hay ventanas. El aire se siente normal. Las paredes parecen permanentes. Organizas los muebles, decoras los rincones. La haces cómoda. La llamas hogar. Pero en algún lugar bajo esa comodidad hay una leve conciencia de que no elegiste la habitación. Te colocaron en ella. Y ahora la idea de salir se siente extraña, casi desleal a la persona que crees ser. Lo inquietante no es que esto sucediera, sino lo natural que se sintió. La poca resistencia que hubo, la facilidad con la que lo prestado se volvió personal, la frecuencia con la que has defendido estos patrones como si fueran propios, cuando en realidad se heredaron a través del silencio, de la observación, de la silenciosa presión de pertenecer sin hacer demasiadas preguntas. Y si eso es cierto, si incluso algo tan simple como la preferencia puede moldearse sin tu conciencia, entonces la incómoda pregunta persiste bajo la superficie. ¿Cuánto de lo que llamas yo fue realmente elegido? Y si partes de ti se ensamblaron sin consentimiento, ¿qué más aguarda bajo esa identidad, intacto, sin examinar y aún sin nombre? En algún momento, dejaste de preguntarte si tu autocontrol era sano y comenzaste a tratarlo como una prueba de fortaleza. Te dices a ti mismo que tienes el control, que no necesitas lo que otros buscan, que estás por encima de ciertos impulsos. Pero si escuchas atentamente esa certeza, hay algo rígido en ella, algo ensayado, casi defensivo, como si la ausencia misma se hubiera convertido en una actuación que temes romper. Hay un momento de tranquilidad que la mayoría de la gente reconoce, pero rara vez analiza. Es el momento en que surge la incomodidad y, en lugar de avanzar hacia ella, te retraes lo suficiente como para sentirte seguro de nuevo. Lo llamas serenidad, lo llamas disciplina, pero en el fondo me es alivio. El alivio de mantener la temperatura emocional que sabes cómo sobrevivir. El alivio de no abrir puertas que podrían llevar a un lugar impredecible. Con el tiempo, ese alivio se vuelve familiar. Lo familiar se vuelve reconfortante. Y la comodidad se convierte poco a poco en una especie de dependencia. La mente es experta en esto. Aprende lo que te mantiene intacto y lo repite sin preguntarse si te mantiene vivo. Si el caos alguna vez te lastimó, aprendes a venerar el orden. Si la intensidad alguna vez te abrumó, aprendes a idealizar el control. Al sistema nervioso no le importa la plenitud, le importa la estabilidad. Y la estabilidad, incluso cuando está vacía, se siente más segura que lo desconocido. Así que empiezas a organizar tu identidad en torno a lo que no haces, lo que no sientes, lo que no permites. Y la evasión se convierte en un límite. El límite se convierte en una creencia. Es como cuidar un jardín donde nada se deja crecer demasiado salvaje. Podas todo lo que crece demasiado, arrancas todo lo que te resulta extraño, todo se mantiene medido y contenido. Desde fuera parece tranquilo, desde dentro es silencioso, demasiado silencioso, porque allí no sobrevive nada impredecible, nada desordenado, nada vivo que no se pueda controlar. Y aquí está la parte que duele si te quedas con ella mucho tiempo. La estructura que proteges con tanto cuidado podría no ser fuerza en absoluto, podría ser un escudo construido alrededor de algo que temes volver a sentir, no porque te destruiría, sino porque te recordaría una época en la que no tenías control, cuando las emociones llegaban sin previo aviso, cuando aprendiste, es consciente o inconscientemente, que sentir demasiado traía consecuencias. Así que estrechaste los límites, te volviste preciso, reservado, inquebrantable, y en algún punto del camino, la propia moderación empezó a sentirse como identidad, como virtud, como prueba de que dominabas algo que otros no. Pero, ¿y si ese dominio fuera solo una forma sofisticada de evasión? ¿Y si la calma que proteges con tanta fiereza fuera en realidad miedo con rostro disciplinado? Lo inquietante no es que este patrón exista, es que parece tan justificado, tan razonable, tan fácil de defender. Y una vez que empiezas a notarlo,
Otra pregunta emerge silenciosamente debajo de todo, esperando a que la mires sin pestañear. Si el control lo considera tan necesario, ¿qué temes exactamente que pase si te dejas llevar, aunque sea un poco? No te gusta creer que tu mente te guía hacia adelante, que está diseñada para buscar el crecimiento, el placer y la expansión. Pero, ¿y si es al revés? ¿Y si a quien guía tus decisiones nunca le ha importado la felicidad, solo mantenerte dentro de los límites de lo que te resulta familiar, aunque esa familiaridad te erosione poco a poco? Hay una silenciosa incomodidad al darte cuenta de que la parte de ti en la que más confías podría ser precisamente lo que te mantiene pequeño. Lo has sentido antes, aunque no le hayas puesto nombre. Esa atracción hacia rutinas que ya no te emocionan. La extraña comodidad de repetir días que se confunden. La forma en que dudas justo antes de probar algo nuevo, no porque sea peligroso, sino porque es desconocido. Hay un sutil alivio en permanecer donde estás, incluso cuando te sientes vacío. Es el alivio de saber qué esperar, de no sorprenderte a ti mismo. Tu mente se formó en un mundo donde la previsibilidad significaba supervivencia. Aprendió a buscar patrones, a aferrarse a lo inmutable, a considerar la familiaridad como seguridad. Y una vez que encuentra algo que te mantiene estable, se aferra a ello con silenciosa determinación. No porque sea bueno para ti, sino porque lo conoces, porque no requiere recalibración, porque no amenaza el orden interno que has construido durante años. Es como vivir en una habitación sin ventanas, amueblada exactamente como siempre. Sabes dónde está todo, sabes cómo cae la luz a ciertas horas, sabes qué rincones evitar. Y aunque el aire se vuelve viciado, aunque las paredes se sienten cada vez más cerca, la idea de abrir una puerta resulta más inquietante que quedarse. Al menos aquí, nada te sorprende. Al menos aquí, mantienes el control. Pero el control tiene un precio. Los patrones que repites empiezan a repetirte. Las decisiones que crees tomar empiezan a tomarse a sí mismas. Buscas los mismos pensamientos, las mismas reacciones emocionales, las mismas distancias, no porque te sirvan, sino porque te resultan familiares. Y la mente, fiel a su propósito, recompensa esta repetición con una sensación de calma. Una falsa calma. De esas que se instalan sobre algo que se ha abandonado, no resuelto. Lo inquietante es lo convincente que resulta. La forma en que tus propios pensamientos te aseguran que así eres, simplemente. Que esta es tu naturaleza. Que nada más encajaría. Pero bajo esa certeza hay algo más silencioso, algo que rara vez reconoces. Una tensión. Una sensación de estar dando vueltas en el mismo terreno emocional, evitando los mismos límites, confundiendo estabilidad con seguridad. Y una vez que empiezas a notar ese patrón, se hace más difícil ignorar la pregunta que sigue. Si tu mente está diseñada para protegerte de la incomodidad en lugar de guiarte hacia la verdad, ¿cuánto de tu vida ha sido moldeada por el miedo disfrazado de instinto? ¿Y qué sucede cuando empiezas a sospechar que la voz en la que siempre has confiado podría no guiarte hacia adelante, sino mantenerte silenciosamente donde siempre has estado? Hay un momento en que te das cuenta de que los elogios que has recibido toda tu vida no tenían la intención de elevarte, tenían la intención de moldearte. Te decían que eras disciplinado, maduro, controlado, y cada palabra te sentaba como una medalla. Pues las llevabas con orgullo. Todavía lo haces. Pero ¿y si esos elogios no fueran un reconocimiento, sino instrucciones silenciosas? ¿Y si te estuvieran enseñando a mantenerte en el camino? Recuerda la primera vez que te recompensaron por contenerte, por no reaccionar, por no querer demasiado, por no causar fricción. Quizás fue una mirada de aprobación, un tono más suave, la sensación de ser considerado confiable. Aprendiste rápidamente qué te hacía ganar respeto y qué incomodaba a la gente. Y sin darte cuenta, empezaste a autoevaluarte. Aprendiste cuándo tragarte las reacciones, cuándo contener tus pensamientos, cuándo llamar a la moderación fuerza. Se sentía como madurez, se sentía como crecimiento, se sentía como convertirte en alguien a quien vale la pena tomar en serio. Pero la mente es muy sensible a la recompensa.
Percibe lo que se refuerza y se reorganiza silenciosamente en torno a ello. Con el tiempo, el comportamiento se vuelve automático. Dejas de preguntarte si algo se siente bien y empiezas a preguntarte si encaja en el ambiente, si encaja en la expectativa, si encaja en la versión de ti que ha sido aceptada. La aprobación se vuelve sutil, pero el condicionamiento es profundo. Empiezas a asociar la quietud con la virtud, el control con la inteligencia, la ausencia con la superioridad. Es como si te dieran una máscara tan pronto que olvidas que es removible. Al principio te protege, luego te moldea. Con el tiempo se adhiere tanto a tu rostro que no puedes distinguir dónde termina y dónde empiezas tú. Y el mundo te recompensa por llevarla bien. Te llaman sereno, con los pies en la tierra, disciplinado. Nadie pregunta cuánto te cuesta mantener esa imagen. Nadie pregunta qué partes de ti tuvieron que silenciarse para mantenerla intacta. Lo inquietante es lo normal que esto parece. ¿Con qué facilidad se confunde la abnegación con la sabiduría? ¿Con cuánta frecuencia se confunde la obediencia con la profundidad? Te enseñan a admirar a quienes nunca interrumpen, nunca se desbordan, nunca cuestionan la estructura en la que viven. Y lenta y sutilmente asimilas el mensaje de que desear menos es noble, que necesitar menos te hace evolucionar, que la moderación es prueba de superioridad. Pero bajo esa apariencia pulida se esconde una tensión de la que no hablas. Una presión que se acumula cuando la expresión se demora demasiado. Un atisbo de irritación al darte cuenta de cuántas veces has elegido el silencio en lugar de la honestidad, el control en lugar de la curiosidad, la aceptación en lugar de la verdad. Y cuanto más lo notas, más difícil se vuelve ignorar la posibilidad de que lo que has estado llamando autodominio en realidad sea autoborramiento. Porque una vez que ves con qué pulcritud la sociedad recompensa la contención emocional, empiezas a preguntarte qué intenta prevenir. Y esa pregunta, una vez arraigada, no se queda callada, perdura, se agudiza y te lleva a algo mucho menos cómodo que la disciplina, la comprensión de que la obediencia, cuando se elogia durante suficiente tiempo, empieza a sentirse como una elección. Y si lo que evitas no son distracciones, sino señales, y si cada hábito que has creado para mantener la calma, cada preferencia que defiendes, cada límite que te niegas a cruzar, te señala silenciosamente algo que no quieres afrontar. Piensa en eso un momento, porque la incomodidad que sientes ahora mismo no proviene de esta pregunta. Proviene de reconocer que está incómodamente cerca de la verdad. Hay un momento que la mayoría de la gente conoce íntimamente, aunque rara vez lo nombra. Sucede tarde en la noche o en la quietud después de un largo día, cuando el ruido se desvanece y no queda nada que gestionar ni realizar. Un pensamiento surge sin invitación, un recuerdo, una sensación de que algo dentro de ti está inacabado, y casi de inmediato buscas algo que lo ahogue, una pantalla, una rutina, una distracción familiar, no porque seas débil, sino porque el silencio tiene una forma de revelar aquello que has pasado años organizando tu vida para evitar. No planeaste esta evasión, creció silenciosamente como los hábitos. En la mente aprendió qué pensamientos te causaban incomodidad y empezó a alejarte de ellos, sin forzarlo, con suavidad, sutilmente. Te recompensaba por mantenerte ocupado, por mantener la calma, por mantenerte dentro de límites emocionales que parecían manejables. Con el tiempo, esos límites se endurecieron, se convirtieron en parte de ti. Y ahora, cuando algo los roza, sientes una tensión que no puedes explicar, una opresión, una necesidad de alejarte. Es como estar frente a un espejo, en una habitación con poca luz. Puedes ver tu silueta, tu expresión, la versión de ti mismo con la que te sientes cómodo, pero hay algo detrás del cristal, algo desenfocado. Lo sientes más de lo que lo ves, y cada vez que te inclinas, la luz cambia. El reflejo cambia y retrocedes, no porque no quieras respuestas, sino porque no estás seguro de qué reconocerás si miras demasiado de cerca. La mente es extraordinariamente hábil para mantener esta distancia. Replantea la evasión como una elección. Convierte el miedo en preferencia. Te convence de que lo que no haces simplemente no es lo que eres. Pero esa explicación solo funciona mientras no la cuestiones. Mientras no te des cuenta de la frecuencia con la que tu vida gira en torno al mismo territorio emocional, la frecuencia con la que eludes los mismos sentimientos, lo predecibles que se han vuelto tus escapes,
Y quizás esa sea la parte más inquietante. No es que falte algo, sino que te has acostumbrado a su ausencia, que el silencio en el que vives se siente normal, que las preguntas que evitas ya no se anuncian a gritos, sino que esperan pacientemente en un segundo plano, tú sabiendo que eventualmente volverás a ellas. Porque cuanto más tiempo te quedas con esta conciencia, más difícil se vuelve ignorar una posibilidad inquietante, que lo que has estado llamando paz podría ser en realidad distancia, y que bajo tu control, bajo tu moderación, bajo la versión cuidadosamente conservada de ti mismo, hay algo que aún espera ser reconocido, algo que no desaparece solo porque hayas aprendido a no mirarlo. En algún momento dejaste de preguntarte si estabas cambiando y comenzaste a preguntarte si te entendías a ti mismo. Y ese cambio se sintió como un progreso. Aprendiste el lenguaje, reconociste patrones, pudiste explicar por qué reaccionabas como lo hacías, por qué ciertas cosas te afectaban, por qué tu pasado moldeó tu presente. Te sentías inteligente, controlado, seguro. Pero hay una pregunta silenciosa escondida bajo toda esa comprensión, una que la mayoría de la gente nunca se detiene lo suficiente para escuchar. Si te entiendes tan bien, ¿por qué en realidad nada cambia? Hay un extraño consuelo en el análisis. Te distancia de la experiencia. Puedes encerrarte en tu propia cabeza y narrar tu vida en lugar de vivirla. Puedes rastrear cada reacción hasta su origen, etiquetar cada emoción, mapear cada defecto. Y por un tiempo, eso se siente como progreso. Te sientes consciente, te sientes evolucionado, te sientes diferente de quienes tropiezan ciegamente con sus patrones. Pero la consciencia tiene una sombra y crece silenciosamente cuanto más confundes la observación con el movimiento. Probablemente lo hayas sentido en momentos de quietud, esa pausa vacía tras una revelación, cuando nada cambia, o cuando sabes exactamente por qué evitas ciertas cosas, por qué te retraes, por qué te contienes, y aún así lo vuelves a hacer. La explicación se convierte en un sustituto de la acción. La comprensión se convierte en aislamiento. Te dices a ti mismo que estás trabajando en ello, incluso cuando pasan los meses y tu vida permanece cuidadosamente inalterada. La mente es así de astuta. Aprende a convertir el autoexamen en un refugio. En lugar de afrontar la incomodidad, la analiza. En lugar de arriesgarse al fracaso, estudia el miedo al fracaso. En lugar de adentrarse en la incertidumbre, construye teorías sobre por qué existe la incertidumbre, y cuanto más articulado seas sobre tu mundo interior, más fácil será permanecer en él. Pensar reemplaza a vivir. Reflexionar reemplaza al riesgo. Es como estar en una habitación llena de espejos. Cada superficie te refleja desde un ángulo diferente. Analizas los reflejos, los comparas, ajustas tu postura, aprendes qué ángulos te resultan más seguros. Pero la puerta de la habitación permanece cerrada, intacta, y con el tiempo olvidas que alguna vez estuvo ahí. Los reflejos se sienten como la realidad, el análisis como un progreso, pero nada nuevo entra en el espacio. Lo inquietante es lo noble que puede parecer esta evasión. Con qué facilidad se disfraza de profundidad, de inteligencia emocional, de crecimiento. Te conviertes en alguien que lo entiende todo, pero no cambia nada. Alguien que puede expresar sus heridas con precisión mientras organiza su vida discretamente para nunca ponerlas a prueba. Y cuanto más te identificas como consciente de ti mismo, más difícil se vuelve admitir que la propia conciencia se ha convertido en un escudo, porque la verdad que se cuela cuando te quedas con esto demasiado tiempo es incómoda. Quizás comprenderte nunca fue el objetivo, quizás era solo otra forma de mantener el control, otra forma de retrasar el momento en que tienes que actuar sin certeza, elegir sin explicación, actuar sin saber del todo por qué. Y una vez que ese pensamiento se apodera de ti, no desaparece fácilmente, permanece, observa, y en silencio te hace la pregunta que has estado evitando todo este tiempo. Si la comprensión no te ha cambiado, ¿de qué exactamente te ha estado protegiendo? Hay un momento extraño que llega después de que se han hecho todas las preguntas y ninguna suena fuerte. No es alivio, no es comprensión, es más silencioso que eso, casi decepcionante. No como darte cuenta de que la tormenta que te has estado preparando ya pasó y solo queda el aire quieto después. Lo notas cuando el impulso de analizar se desvanece, cuando el comentario interno pierde su urgencia, cuando la mente se detiene y nada la reemplaza. Ya has sentido esto antes, quizá tarde por la noche o de madrugada,
cuando el mundo parece suspendido y tus pensamientos dejan de funcionar. No se forma ninguna comprensión, no hay un avance emocional, no hay sensación de victoria. Solo una conciencia apagada de que todo lo que has descubierto hasta ahora no te ha llevado a ninguna parte. Ese conocimiento, por sí solo, no hace nada. Simplemente existe. Y en esa quietud, algo inquietante comienza a aflorar. La mente está acostumbrada al movimiento. Incluso la autorreflexión es un tipo de movimiento. Te da algo que hacer con la incomodidad, algo a lo que aferrarte mientras evitas la crudeza subyacente. Pero cuando ese movimiento se ralentiza, cuando las explicaciones pierden su fuerza, te enfrentas a una verdad más silenciosa. Esa comprensión no es lo mismo que el cambio. Esa claridad no disuelve los patrones. Que ver la estructura de tu mundo interior no te libera automáticamente de él. Es como estar en una habitación perfectamente iluminada tras años de oscuridad. Ahora puedes verlo todo: las grietas en las paredes, el polvo en los rincones, las marcas del tiempo, pero la luz no repara nada, solo revela lo que siempre ha estado ahí, y una vez que lo has visto, ya no puedes dejar de verlo. El consuelo que una vez encontraste en la comprensión comienza a desvanecerse, reemplazado por algo más pesado. De un reconocimiento de que la conciencia, por sí sola, es pasiva. Hay una especie de dolor en esa comprensión, no estridente, no dramático, sino constante. El dolor de comprender que puedes conocerte profundamente y aún así permanecer inmutable, que puedes identificar cada patrón y aún así repetirlo. Ese autoconocimiento, cuando se convierte en un final en lugar de una puerta, te mantiene silenciosamente exactamente donde estás, no atrapado, no perdido, solo suspendido. Y en esa suspensión, algo más empieza a hacerse sentir, una tensión sin palabras, una presión que no exige respuestas, solo atención. Empiezas a percibir la diferencia entre observar tu vida y habitarla, entre observarte desde la distancia y adentrarte en la incertidumbre de la acción sin explicación. Aquí no hay claridad, no hay instrucciones. Es solo un sutil cambio de conciencia, como el momento antes de respirar que aún no has decidido tomar. Y a medida que esa quietud se asienta, otra pregunta comienza a formarse bajo la superficie, más silenciosa que las demás, pero mucho más peligrosa. Si la comprensión no es el punto de inflexión, ¿qué nos espera al otro lado? Y si la razón por la que no sientes que esto se trata de ti es precisamente por qué sí lo es. Y si la tranquila certeza que surge en ti ahora mismo, la idea de que eres diferente, de que ves esto desde la distancia, es precisamente lo que se describe. Ese instinto de dar un paso atrás, de observar en lugar de reconocer, de sentirte ajeno a lo que sucede. Se siente familiar, ¿verdad? Cómodo, casi reconfortante. Probablemente hayas tenido este momento antes, sentado durante una conversación, una película, o es un pensamiento que parece rodear algo personal y sintiendo la sutil necesidad de distanciarte. Te dices a ti mismo que es interesante, perspicaz, incluso preciso, pero que no se trata de ti. Te conviertes en el testigo, no en el sujeto, en el observador, no en el observado. Y por un rato, esa distancia se siente segura, te permite mantener la calma, intacto. Pero la mente tiene una forma de protegerse que no parece defensa, parece neutralidad, como calma, como objetividad. Aprende a hacerse a un lado cuando algo amenaza con caer demasiado cerca del centro. No porque sea falso, sino porque es familiar de una manera que se siente peligrosa. Familiar como se siente una habitación de la infancia, incluso después de haberla dejado atrás. Familiar como se siente cuando los patrones han estado contigo más tiempo del que puedes recordar. O puedes sentirlo ahora. Ese silencioso estrechamiento interior. El impulso a discrepar, a racionalizar, a decirte a ti mismo que esto es general, abstracto, destinado a otra persona. Esa reacción no es accidental, es la mente preservando su forma, el ego manteniendo sus bordes intactos, como una sombra que se mueve lo justo para evitar la luz, siempre presente, nunca vista del todo. Es como estar en una habitación sin ventanas, convencido de que la oscuridad es natural porque nunca has conocido otra. Te mueves con cuidado, memorizas las paredes, aprendes dónde no pisar, y con el tiempo olvidas que alguna vez hubo otra forma de ver. La idea de abrir una puerta
se siente innecesaria, incluso intrusiva. ¿Para qué perturbar lo que parece estable? Y sin embargo, algo dentro de ti se tensa al oír eso. Algo reconoce el patrón, la repetición. En la forma en que has aprendido a mantenerte lo suficientemente alejado de tus propias reacciones como para poder estudiarlas sin sentirlas. Esa distancia te ha mantenido funcional, te ha mantenido sereno, pero también te ha mantenido intacto. La incómoda verdad es esta. La negación no se presenta como tal, llega como confianza, como certeza, como la silenciosa convicción de que ya lo has resuelto. Y cuanto más te aferras a esa sensación, menos espacio hay para que algo cambie. Así que aquí está la pregunta que persiste. ¿La respondas o no? Cuando te dices a ti mismo que esto no aplica a ti, cuando sientes la necesidad de seguir adelante, de ignorarlo, ¿qué estás protegiendo exactamente? ¿Y qué significaría si la parte de ti que se resiste a este momento es la que más lo necesita?